idea que quiero ensayar es la de componer con estas maderas, pintándolas de diferentes formas, algunas manchas en un papel de grabado, luego pegarlo sobre una tela, este plastón, y luego intervenir eso con pintura al óleo. Bueno, acá no hay arrepentimiento. Ejercitar alguna disciplina del arte es ejercitar una pequeña cuota de libertad. Es algo que me produce una sensación de ser útil a mí mismo. Yo empiezo a trabajar y el diálogo con la materia misma es la que va determinando el ritmo del trabajo y el lenguaje que voy usando. Si trabajo con óleo es una cosa, si trabajo con acuarela es otra. Si estoy trabajando con formas de grabado, con manchas de texturas, es otra, ¿verdad? Yo siempre sostuve que hay como dos grandes familias de pintores. Aquellos que son pintores de ideas, pintores en el que la racionalidad, la cabeza va primero y luego la pintura va como dándole forma a esa idea, y los pintores que somos más viscerales, más matéricos, más del diálogo con la materia, en que evidentemente largamos a partir de una idea una acción pictórica o dibujística o cual sea, y eso mismo nos va llevando a otras etapas del trabajo. Y todo eso va descubriendo en uno como un subconsciente, algo que le genera una especie de introspección en la forma de ser y de sentir, que a veces uno no está uno mismo, no prevé lo que va a pasar. Y acá esta forma plana que tengo acá, en este la voy a colocar la horizontal, y en este acá la voy a colocar vertical. Desde un tiempo a esta parte mi principal interés está centrado en el color. Me interesa mucho las relaciones del color, más que el tema de la luz y la sombra, que el claroscuro, que el objeto representado. Me interesa cada vez más el impacto del color, y que casi que diría que de uno o dos colores y no más que eso, ¿eh? Llegar a una especie de síntesis en la que dos o tres manchas de color me están diciendo algo. El dibujo siempre debe estar supeditado a la fuerza y al espacio que requiere el color. En algún momento trabajé una serie que eran los objetos del taller impactados por la luz que ingresa por esa ventana. Esas ventanas tienen la particularidad de que en la tarde ingresa el sol directo, y cuando el sol pega sobre los objetos, se produce una vibración y una descomposición que no alcanza, no me resultaba suficiente el pintar el contraste de la luz y la sombra y del color y sus complementarios para generar esa sensación de vibración y de descomposición que la luz produce. Y así fue que inventé un sistema que fue la de pintar la escena, digamos, inmóvil, quieta, sobre una cartulina, con la luz y las sombras, todo en forma bastante tradicional, digamos, y luego llevarlo
a una tela más grande, recortar esa cartulina, pegarlas separadas y recomponer la imagen, que entonces adquiere como una visión borrosa, dobles o triples imágenes, y bueno, y producen la sensación de la luz, el reverberar de la luz sobre los objetos. Es decir, que las cosas uno las empieza a mirar después de algún tiempo, las cosas más comunes, con ojos de pintor. A veces uno se pregunta cuándo un cuadro quedó terminado. Evidentemente en algún momento logro algo que me resulta con un cierto equilibrio, un equilibrio que resulta atractivo. Para que resulte atractivo un equilibrio no debe ser demasiado estable. Cuando llego a ese punto la obra queda prácticamente terminada, agotada, ya no tengo más que decir. Pero cerrar esa obra dejó abiertas otras puertas para otras que uno piensa que van a dar otros resultados supuestamente mejores. Este marroncito que puse al principio me pareció como muy coherente, y quizás lo sea porque es mucho más oscuro que aquel, pero en aquel otro, el segundo, pensé en el rosado porque quería algo más liviano, algo más etéreo, porque el grafismo no sé con qué lo voy a hacer, si con óleo, si con grafo, y todavía no tengo que decidirlo. Mi temática es una temática que es un pretexto para un trabajo que es fundamentalmente, en esencia, bastante abstracto. Pero siempre existe el orden de las ideas temáticas. Y estas surgen en un radio más o menos, que no está más de 100 metros de mí, de este sillón donde estoy sentado. El tener esas cosas temáticas y que son comunes y que son de todos los días míos y de toda la gente, hace que se establezca un puente facilitador para la observación de lo que a mí me interesa que se vean, que es el color, la composición, las relaciones de vibración y de contraste simultáneo. Si yo pintara totalmente abstracto, la pregunta obligada es, ¿qué significa esto? En la medida que uno, más allá de las experimentaciones que haga sobre color, sobre expresión personal y todo lo demás, si puede representar lo cotidiano, está representando el mundo y la época en que le toca vivir, y bueno, y las cosas que uno quiere. Yo he vivido siempre acá en esta zona de La Paz y de Las Piedras. Una de las cosas que nos ha marcado siempre es el tiempo que hay que disponer para ir hasta Montevideo, para estudiar, para trabajar y tener la posibilidad de ver un paisaje que es un verdadero privilegio. Y en esto del paisaje para mí hay una gran importancia, porque creo que uno se ve influenciado por el paisaje. Este punto está a 50 metros con 63 centímetros más alto que el cero del puerto, el puerto de Montevideo, que la bahía. En Bolivia están a 3.500, acá estamos a 50 metros. No, metro más, metro menos, Mis primeros años de vida en La Paz fueron al borde mismo de la estación de ferrocarril sobre la vía. El sonido constante de los ferrocarriles durante todo el día y la noche marcaron mi primera infancia. Yo vivía de niño hasta los 4 años más o menos en esta casa, pero esos 4 años me impresionaron mucho, especialmente por la frecuencia de los ferrocarriles. Pasaban cada 10, 15 minutos, tenía un tren toda la noche también. Y después nos fuimos para otro barrio más en las afueras de La Paz. Esta calle tenía mucha vida, en definitiva, porque era la calle del costado de la estación. La estación era el centro del pueblo. El tren para mí tiene una cantidad de sentimientos encontrados. Por algo hago también esa serie de dibujos sobre el ferrocarril.
Me gustan las formas de las máquinas, de los fierros, de las estructuras, pero me produce cierta nostalgia, cierta sensación un poco de malestar, como de cosa vieja, abandonada. Es un sentimiento ambiguo. Luego acá en La Paz he estado rodeado no solo de quintas, que son muy lindas algunas de ellas, sino también de canteras, ¿no? Las canteras de granito y de pedregullo de La Paz, que están algunas en actividad hoy día, han sido parte incluso durante algún tiempo de mis primeras experiencias en pintura. Pinté paisajes de canteras porque me gustaba por el color, las formas. Mi vida de pintor es larga, he pasado por muchas etapas. No obstante, me encontré no hace mucho con un cartoncito que había pintado cuando tendría 17, 18 años, que era un interior de una casa vieja, la casa paterna, con una cortina roja donde golpeaba la luz del sol. Me encuentro con que la temática y cierta postura frente a la realidad está muy emparentada desde cuando era muy joven a lo que pasa ahora. Quizás a lo largo de la vida como una misma postura frente a la observación de los hechos de los objetos y de los acontecimientos externos. Ahora, a lo largo de mi vida he tenido diferentes etapas de trabajo, con diferentes materiales, y me interesa fundamentalmente no procurar mantener un estilo, porque no es mi intención repetirme. Hay un hilo conductor probablemente que no es consciente, que yo no quiero que sea consciente, que si hay un hilo conductor que surja realmente de mi subconsciente y no de mi propuesta. Yo pienso que a veces el hecho de querer fijar uno mismo un estilo lo lleva a un cierto amaneramiento, un manierismo que puede ser muy productivo, que es lo que las galerías piden, pero que no es lo que en definitiva a uno lo complace totalmente, porque copiarse a sí mismo es un poco inerte. En el año 59 fue mi primer cuadro expuesto en un salón, y luego en la década del 60 tuve una actividad muy importante. Ya te digo, formamos el grupo Toledo Chico, editamos una revista, fui encargado de esa revista, hacíamos muchas exposiciones. Y llegada la época del llamado quiebre institucional, o más conocido como dictadura, yo fui proscrito. No pude exponer, no pude participar en salones. Estuve como 3 años sin pintar, sobreviviendo como se podía en el país, haciendo los más diversos oficios. Te digo, he tenido imprenta, he sido docente de biología, de genética, he tenido marquería, librería, he vendido avisos, he hecho de todo un poco en esta vida. Todo el periodo de la dictadura fue muy duro, y no podía participar en galerías en ningún lado. El hecho de estar proscrito significó que se cortara así en dos mi carrera artística. Sacá la boca, ¿Y ese ojo te parece que está bien? No, el ojo no está muy bien. Este ojo va a venir más acá, de esta forma, con el iris más hacia este lado,
Vas a poder traer más pelo, porque yo el pelo... Yo no vivo de la pintura. En el Uruguay son muy pocos los artistas que pueden vivir del arte estrictamente. Acompaño mi quehacer artístico con la docencia. Y trabajo en la pintura y en el grabado en forma... haciéndome tiempo. Y eso ni que hablar de que además uno tiene una familia y que vive con la familia y que y a veces quisiera estar un poco más y bueno, y se dan los ratos y los tiempos que se pueden dar con la familia. Bueno, sale la tanda. Yo con mi familia tengo un trato diario muy estrecho, con los hijos, con mi mujer, hay un hijo que está en el exterior. Rulitos, mamina, está Bernardo, mirá, Bernardo está saludando. Saludalo. Pero además la familia está constituida por un perro, 3 gatos, todos son parte de los afectos, todo influye en la manera que uno pinta y cómo pinta. La charla con los amigos suelen ser muy provechosas porque además son gente vinculada al arte en general. Entonces tenemos intercambio importante de pareceres sobre cosas que suceden. En el arte, alguien decía no se copia, que copia no sirve. En el arte se roba, es decir, se saca, se asimila, se transforma. Copiar a otro pintor es plagio. Entonces siempre hay que estar en la renovación. Considero que he robado a todos los que se me han puesto delante. Morandi con sus naturalezas muertas en primera época, Picasso, Matisse, Braque. Le he robado ideas en cuanto a cambiar el punto de vista y encarar un tema, por ejemplo a Kubrick. Kubrick fue un hombre que en el cine hizo películas de cowboy, de ficción, de terror, y para cada cosa utilizaba como un lenguaje, una cantidad de elementos técnicos que eran propios de esa temática. Hay muchos cuadros míos que son azules. Y un día tuve un sueño muy absurdo, que yo le hacía la curaduría a Dufy, un pintor francés. Un pintor francés de un color muy lindo y que trabajaba muy lindo los azules. Yo le estaba haciendo la curaduría, estaba colgando los cuadros en un lugar parecido como el Museo del Gaucho y la Moneda, una cosa así, un museo complejo era y había un cuadro chico, como de 50 por 60, una cosa así, en que lo tenía en la mano y no encontraba mucho lugar donde colocarlo, aquello. Me digo, qué lindo esto de azules. Y me dice, ¿le gustan a usted? Sí, claro que me gusta. Bueno, téngalo. Úselo, use esos azules, úselo como quiera, que yo le doy permiso. Me daba permiso para usar los azules de Dufy. Y yo me llevaba el cuadro bajo el brazo para usar los azules. Una cosa muy absurda, pero juro y perjuro que utilizo esa combinación de azules con expreso permiso otorgado por Dufy. Esto que está acá es lo que quedó luego de aquella experimentación que hicimos de imprimir las maderas sobre el papel, pegar el papel sobre la tela, intervenirlo con grafismos, con pintura. Seguí trabajando, le cambié algunas tonalidades, el color se modificó en algo. No creo que sea una obra finalizada, quizás es una obra que dé comienzo a algo. Eso ha dado lugar un poco a que he estado trabajando con estas impresiones de troncos, donde no solo está la madera, sino también está la marca de la herramienta que cortó la madera, y tablas, y bueno, y tengo unos troncos de árbol grandes allí, y vamos a ver cómo se le da la dimensión, con qué tinta se trabaja, con qué color, y me voy encontrando con estas cosas que son una hermosura, ¿no? Con estos troncos, bueno, y dicen que creo que esto, más que una obra que finaliza, es un campo de trabajo que se abre.